Estamos en nuestro curso Resumen del Nuevo Testamento, contestando preguntas importantes que nos van a ayudar a entender el mensaje del Nuevo Testamento de una manera más rápida y más precisa. La pregunta que vamos a contestar en esta hora es: ¿quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento y por qué los libros del Nuevo Testamento están acomodados en el orden en el que están en nuestras Biblias en español? Muy bien, empecemos hablando de los autores humanos, de los redactores del texto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores diferentes, en realidad por 8 autores identificados por nombre, más un autor anónimo que es el autor de los Hebreos. Pero en proporción del porcentaje que escribió cada uno, vamos del mayor al menor. Y comenzamos con número 1, Lucas. Lucas fue el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Entre sus dos obras, Lucas escribió un 27.5% del Nuevo Testamento. Como pueden ver, Lucas solamente escribió más de la cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Segundo lugar, Pablo. Pablo es el autor de las cartas desde Romanos hasta Filemón, que cubren un 23.5% del Nuevo Testamento. Solo entre Lucas y Pablo ya tenemos más del 50%, más de la mitad del Nuevo Testamento completado. Valga decir que Pablo escribió las cartas de Romanos a la de Filemón y fueron organizadas en medida del mayor al menor según los que arreglaron la Biblia. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. El tercer autor que más aportó al Nuevo Testamento fue el apóstol Juan. Él escribió 5 libros del Nuevo Testamento, que son el Evangelio que lleva su nombre, las 3 cartas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. Con esos 5 libros, Juan aportó un 20.4% al Nuevo Testamento. Ya llevamos más del 70% del Nuevo Testamento y lo que queda lo escribieron Mateo con su Evangelio, el 13.3%, Marcos con su Evangelio, el 8.2%, y luego tenemos Pedro con sus 2 cartas, primera y segunda de Pedro, aportando un 2%, tenemos a Santiago aportando un 1.3% y Judas el 0.3%, cada uno de ellos con su epístola. Y también dijimos, el que no tenemos nombre, en proporción es el sexto, que es el anónimo, el autor de la carta a los Hebreos, y su carta constituye un 3.6% del material del Nuevo Testamento. Esos son los 9 autores humanos, los 9 redactores que Dios, el Espíritu Santo, usó para otorgarnos el Nuevo Testamento que tenemos. Y la pregunta entonces también que queremos considerar es: ¿cuál es el orden? ¿Por qué los libros del Nuevo Testamento en nuestras Biblias, en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de Biblias en español y en inglés, sigue el orden que nosotros encontramos ahí? Vamos a repasar ese orden. En primer lugar, encontramos los 4 evangelios que siguen el esquema el resumen biográfico de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 3 se conocen como los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque coinciden en una buena cantidad de porcentaje unos con otros del material que nos comparten. Luego está el evangelio de Juan. Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la difusión del cristianismo bajo la predicación de los apóstoles, desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Luego tenemos todas las cartas agrupadas en diferentes categorías. Primero se nos presentan en el Nuevo Testamento las cartas del apóstol Pablo, que son 13. Primeramente, todas las cartas de las iglesias aparecen juntas, empezando desde de la que tiene más versículos hasta la que tiene menos versículos, es Romanos, y luego tenemos Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y luego tenemos las 4 cartas que se le escribieron a los individuos, y son las 3 primeras conocidas como las epístolas pastorales. Tenemos entonces ahí Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, y luego tenemos Filemón. Primera y Segunda de Timoteo junto con Tito se conocen como las epístolas pastorales, y Filemón no es exactamente pastoral, pero sí es a un individuo. Así completamos las 13 cartas de Pablo. Luego vienen las epístolas generales o católicas o universales, como los quieran
usted llamar. Dependiendo de la Biblia que use, así las va a encontrar usted descritas. Las epístolas universales o cartas universales o generales son 8. Hebreos, Santiago, las 2 de Pedro, primera y segunda, las 3 de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también la de Judas. Y así hemos terminado la sección de las cartas. Y finalmente nos queda el libro profético del Nuevo Testamento por excelencia, que es el libro de Apocalipsis. Ese es el orden que siguen los libros de la mayoría de las Biblias en nuestros Nuevos Testamentos, en español y también en inglés. Pero no es exactamente el orden cronológico. Si nosotros acomodásemos los libros del Nuevo Testamento en forma secuencial, desde el primero que fue redactado hasta el último, entonces el orden cambia. Aunque no todos los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo en las fechas exactas de cada uno, en lo que sí están casi todos de acuerdo es en que este fue el orden en que se fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Aquí en esta segunda columna de nuestro diagrama, este es un diagrama que cuando ustedes reciban las copias, pues lo van a ver así como se ve aquí en el video que estamos viendo, aquí en este lado. Entonces pueden ver, aquí está toda la hoja y dice orden de los libros del Nuevo Testamento, el orden estándar, el orden cronológico y el orden por tamaño. Entonces ahorita vamos a concentrarnos en el orden cronológico. ¿Cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse? Y esta es una pregunta que hicimos en una de las clases anteriores y quedó en suspenso. Alguien dijo que era otro, pero no. Ahora ya saben cuál es. ¿Cuál fue? Santiago. Santiago escribió su libro muy probablemente en algún momento entre el año 44 y 49 después de Cristo. Después de Santiago, casi en las mismas fechas, si no es que en el mismo año, si coinciden que fue el año 49, Gálatas fue la primera de todas las cartas de Pablo. Cerquitita, pisándole los talones, primera de Tesalonicenses, fue la segunda del apóstol Pablo, casi en la misma temporada que Gálatas. Pero antes de eso se escribió Marcos entre el 55 y el 60, Mateo después del 59 al 66, y luego ya dijimos primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Lucas en ese orden, después las cartas de la prisión que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces se escribió en esa misma temporada, mientras Pablo estaba preso en Roma, el libro de los Hechos, por Lucas que lo acompañaba. Tuvo mucho tiempo ahí para escribir. Después tenemos la primera carta de Timoteo, la de Tito y primera de Pedro, más o menos en las mismas fechas. Un par de años después viene segunda de Timoteo y segunda de Pedro, que fueron las últimas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro antes de morir como mártires en la ciudad de Roma. Tenemos en las mismas fechas, en otra región del Medio Oriente, siendo escrita la carta a los Hebreos y la carta de Judas. Y luego, por último, en los últimos años de la redacción del Nuevo Testamento y los últimos años del siglo I, se escribieron así seguidos uno tras otro el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan el Apóstol y por último el Apocalipsis de San Juan. Ahí tenemos pues más o menos el orden que la mayoría está de acuerdo que ha de haber sido la secuencia cronológica de la redacción de los libros del Nuevo Testamento. Si reagrupáramos los libros del Nuevo Testamento en proporción del tamaño del libro, ¿cuál sería primero y cuál sería el último? Pues esto lo podemos hacer haciendo un conteo de las palabras que ese libro tiene en el idioma original griego. Entonces, si nosotros contáramos las palabras que aparecen en el idioma griego original y podríamos hacer el cálculo y cotejar unos con otros, este sería el ranking de los libros del Nuevo Testamento de acuerdo a su tamaño según las palabras en el texto original griego. Y aquí está. El número 1 y el más grande de todos es el Evangelio de Lucas, es el libro más grande. Segundo, el libro de los Hechos. El Lucas tiene 19.482 palabras, el libro de los Hechos 18.450. En tercer lugar está Mateo con 18.346 palabras en el griego original. Luego tenemos el Evangelio de San Juan con 15.635, seguido por Marcos con 11.304 y Apocalipsis con 9.851. En el número 7 tenemos a Romanos con 7.111 palabras. Seguimos con 1 Corintios, que tiene 6.829 palabras. Luego Hebreos con 4.953. Segunda de Corintios con 4.477. Efesios con 2.422. Gálatas con 2.230.
Si ustedes se fijan, hagamos una pausa. En el otro arreglo, que es el arreglo tradicional, supuestamente Gálatas está primero porque tiene más cantidad de información, es más grande que Efesios, pero la realidad es que en el texto original no es así. Efesios tiene casi 200 palabras más que Gálatas, así que Efesios hubiera sido primero, si hubieran hecho el conteo exacto. Luego tenemos Primera de Juan con 2141, seguida por Santiago con 1742 y Primera de Pedro con 1684. Pablo sigue con la de Filipenses con 1629 palabras, luego Primera de Timoteo con 1591 palabras, Colosenses con 1582 y Primera de Tesalonicenses con 1481. Sigue Segunda de Timoteo con 1238 palabras y ahí detrás Segunda de Pedro con 1099 palabras. Segunda de Tesalonicenses, solo 823, Tito 659, Judas 461, Filemón 335, Segunda de Juan 245 y al final de la lista, Tercera de Juan, que es la más pequeña de los escritos del Nuevo Testamento, solo con 219 palabras. Como ustedes ya sabrán, desde Judas, que es la posición número 24 hasta la 27, estas 4 cartas solo tienen un capítulo. Bueno, pues ese es el ranking de los libros del Nuevo Testamento de acuerdo al tamaño que tienen. Muy bien, así hemos contestado entonces la pregunta, ¿quiénes fueron los autores de los libros del Nuevo Testamento? Quiero decir, los redactores de los libros del Nuevo Testamento, y también contestamos por qué están acomodados en cierto orden los libros del Nuevo Testamento. Ahí vamos a terminar esta clase. Entonces, en la próxima entrega vamos a ocuparnos ya del siguiente tema, y ese tema es el de, aquí me voy a poner en la pantalla para que todos lo veamos, las razones para estudiar el Nuevo Testamento. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué deberíamos leer el Nuevo Testamento y estudiarlo? Pues esa será respondida en la próxima entrega. Ahí nos vemos.